to. This Remco transistor radio. Wanna listen? Los años 60 fueron una década que pasó como una chispa por la historia. Un tiempo lleno de descubrimientos, lleno de valor para el cambio y lleno de inventos que marcaron la vida diaria de las personas. En innumerables hogares europeos había objetos que entonces eran indispensables, cosas sin las cuales no se podía imaginar un solo día. Estaban en los salones, en las cocinas, acompañaban a las familias en su día a día y creaban recuerdos que perduran hasta hoy. Pero mientras el mundo seguía girando y la tecnología avanzaba a pasos agigantados, estos objetos, antes queridos, desaparecieron en silencio. Hoy parecen reliquias de otro mundo, encantadores, nostálgicos, pero completamente obsoletos. Y precisamente por eso, merece la pena mirar atrás, porque detrás de cada uno de estos objetos hay una historia de progreso, pérdida, cambio, y la forma en que Europa ha cambiado en solo unas pocas décadas. ¿Listo para un pequeño viaje en el tiempo? 1. El televisor de tubo. En los años 60, el televisor de tubo era más que un simple aparato técnico. Era un elemento fundamental de la vida familiar. Estas cajas pesadas y de gran profundidad estaban en casi todos los salones europeos y marcaron el día a día como pocas cosas. Al encenderlo, el tubo tardaba un momento en despertar. Primero un zumbido suave, luego un brillo cálido que llenaba la habitación con una sensación muy particular. Para muchos, esta vibración era la puerta al mundo, a noticias, entretenimiento y horas de la tarde compartidas, que se pasaban apretujados frente a la pantalla. Pero por muy familiares que fueran estos aparatos, la tecnología los superó de forma imparable. Los televisores de pantalla plana trajeron diseños más ligeros, imágenes más nítidas y una elegancia que ningún modelo CRT podía ofrecer. En poco tiempo, los aparatos voluminosos desaparecieron de los salones y solo reaparecieron en sótanos, desvanes o entre coleccionistas. A pesar de ello, su atractivo nostálgico perdura, porque el cálido brillo de un viejo televisor de tubo es una sensación que los aparatos modernos, por mucha perfección que tengan, nunca podrán reemplazar del todo. 2. La máquina de escribir mecánica. En los años 60, la máquina de escribir mecánica era la herramienta indiscutible para cualquiera que necesitara escribir. En oficinas, escuelas, autoridades, para periodistas, autores e incluso en casa. Cada pulsación dejaba una letra fuerte y clara en el papel, y el tecleo rítmico llenaba habitaciones enteras. Este sonido era una señal de trabajo, concentración y precisión. Pero precisamente esta precisión requería habilidad, ya que los errores no se podían borrar fácilmente. Una letra incorrecta a menudo significaba tener que empezar la página de nuevo, por lo que los dedos diestros y la atención plena eran indispensables. Con el bohur de las máquinas de escribir eléctricas, la vida laboral diaria cambió lentamente, pero fueron los ordenadores los que hicieron el corte definitivo. De repente, se podía corregir, guardar, copiar o reformular sin desperdiciar una hoja de papel. En pocas décadas, las máquinas mecánicas desaparecieron de las oficinas y el clic-clac, antes omnipresente, fue reemplazado por teclados silenciosos. Hoy en día, solo los coleccionistas o nostálgicos poseen estos aparatos masivos que una vez formaron el espinazo de la vida escrita. Sin embargo, su peso, su tacto y sus sonidos inconfundibles recuerdan una época en la que escribir era todavía una actividad paciente, física y casi artesanal. 3. Las bobinas de película. Casera Super 8. En los años 60, las bobinas de película Super 8 eran el corazón de muchos recuerdos familiares europeos. Antes de que existieran VHS, DVD o teléfonos inteligentes, se capturaban momentos especiales en estas pequeñas bobinas redondas. Cumpleaños, vacaciones, actuaciones escolares o escenas sencillas de la vida cotidiana. Cuando el proyector se encendía y su zumbido constante llenaba la habitación, el salón se transformaba en un pequeño cine.
Las imágenes parpadeantes en la pared tenían algo mágico, algo personal, que ninguna tecnología moderna puede imitar por completo. Pero por muy preciosas que fueran estas grabaciones, su manejo era igualmente exigente. Las bobinas debían almacenarse cuidadosamente, las películas enhebrarse con cuidado y el proyector mantenerse regularmente. Con el avance de la tecnología, los aparatos se volvieron demasiado voluminosos, demasiado poco prácticos y finalmente innecesarios. Las cámaras digitales y más tarde, los teléfonos inteligentes hicieron posible capturar y compartir recuerdos de forma inmediata y sin esfuerzo. Hoy en día, las bobinas Super 8 son sobre todo cápsulas del tiempo nostálgicas que recuerdan una era en la que capturar momentos de la vida era todavía un pequeño ritual, y cada imagen tenía su valor. 4. La radio de transistores. En los años 60, la radio de transistores era un símbolo de libertad, movilidad y una nueva forma de vida. Por primera vez, se podía llevar consigo música, transmisiones deportivas o noticias a cualquier parte, al lago, al parque, al trabajo o simplemente a la calle. Los dispositivos pequeños y a pilas cabían en cualquier bolsillo, y aunque su sonido a menudo era ligeramente rasposo, significaban para millones de europeos el acceso directo al gran mundo. Rock and roll, partidos de fútbol, listas de éxitos. Todo se volvió portátil, espontáneo y un poco más personal. Marcas como Sony marcaron este cambio, y casi todos los hogares poseían al menos una radio de este tipo. Pero con la aparición de nuevas tecnologías, la radio de transistores fue lentamente desplazada. Casetes, Walkmans, más tarde reproductores de MP3 y finalmente teléfonos inteligentes ofrecieron un sonido más claro, más funciones y mucha más música. Hoy en día, las radios de transistores todavía existen, pero son sobre todo piezas nostálgicas de recuerdo de una época en la que se buscaba la emisora a mano, y cada crujido era parte de la experiencia. 5. La guía telefónica. En los años 60, la guía telefónica era un compañero indispensable en la vida cotidiana europea. Cada hogar tenía un ejemplar, a menudo varios, y los volúmenes pesados estaban a mano junto al teléfono. Cuando se buscaba un número, ya sea para amigos, familiares, un artesano o un restaurante, solo había una forma. Se pasaba página tras página por listas interminables de nombres. Este crujido de las páginas finas, la búsqueda concentrada y las pequeñas marcas en el margen formaban parte integral de la vida de entonces. Pero cuanto más práctico se volvía el mundo digital, más superfluos se volvían estos gigantes impresos. Los teléfonos inteligentes guardan los contactos automáticamente. Los motores de búsqueda proporcionan en segundos cualquier número buscado, y ya nadie tiene que estar por las noches en el salón colgado sobre un libro que pesaba kilos. Hoy en día, muchas de estas viejas guías telefónicas yacen olvidadas en sótanos y desvanes, mudas y polvorientas, como reliquias pesadas de una época en la que la información aún esperaba en papel y no en el bolsillo. 6. El proyector de diapositivas de carrusel. En los años 60, el proyector de diapositivas de carrusel era una obra maestra técnica y parte integral de muchos salones, aulas y salas de reuniones europeos. Con su cargador redondo, que podía albergar hasta 140 diapositivas, permitía presentaciones más fluidas, brillantes y fiables que todo lo que existía anteriormente. Las familias se sentaban juntas, mientras el proyector zumbaba suavemente y proyectaba imagen tras imagen en la pared. Vacaciones, bodas, fiestas y recuerdos que realmente cobraban vida bajo la cálida luz. También en empresas y escuelas, el proyector se consideraba la herramienta más moderna, que hacía el conocimiento más visual y las presentaciones parecieran más impresionantes. Pero con el auge de la fotografía digital y los gráficos por ordenador, el aparato perdió rápidamente su importancia. De repente, se podían ver, editar y proyectar imágenes al instante sin clasificar diapositivas ni cargar cargadores. El proyector de carrusel, que una vez fue un símbolo de progreso y elegancia, se convirtió en un relicto que hoy solo reaparece en sótanos,
archivos o entre los amantes de la tecnología nostálgica. A pesar de su desaparición, sigue siendo un símbolo de una época en la que compartir recuerdos aún significaba paciencia, preparación y un suave zumbido de fondo. 7. La bandeja de cubitos de hielo de acero inoxidable. En los años 60, la bandeja de cubitos de hielo de acero inoxidable era un espectáculo familiar en casi todas las cocinas europeas. Antes de que los moldes de plástico y los congeladores modernos fueran comunes, esta robusta herramienta de metal era la única forma de hacer cubitos de hielo de forma rápida y fiable. Se llenaba el molde con agua, se colocaba en el congelador y se esperaba hasta que el frío hiciera su trabajo. Luego venía el momento crucial, un fuerte tirón de la palanca, un sonido de crujido, y los cubitos de hielo saltaban limpiamente. Para muchos, este pequeño ritual era parte de la vida cotidiana, ya fuera para bebidas de verano, invitados u ocasiones especiales. Pero con el tiempo, las pesadas formas de metal se volvieron poco prácticas. Podían congelarse, eran ruidosas, requerían más fuerza y espacio, y su manejo requería cuidado. Cuando aparecieron los moldes ligeros de plástico y más tarde de silicona, los modelos de acero inoxidable desaparecieron casi por completo de las cocinas. Hoy parecen restos elegantes de una era en la que los utensilios de cocina fueron construidos para durar toda la vida. Y aunque apenas se usan, recuerdan una época en la que incluso un simple cubito de hielo era una pequeña pieza de artesanía. Cuando miramos hacia atrás a estos objetos de los años 60, vemos más que solo tecnología antigua. Vemos un pedazo de historia europea, una época en la que todo era más lento, más tangible y más personal. Cada uno de estos objetos cuenta historias de momentos que no se podían guardar con un simple clic, sino que surgieron a través de la dedicación, la paciencia y un poco de magia artesanal. Hoy vivimos en un mundo en el que todo se ha vuelto más rápido, más fácil y más digital. Pero tal vez haya un valor silencioso en mirar hacia atrás. El recuerdo de lo lejos que hemos llegado y cuánto nos han marcado estas cosas aparentemente simples. Pueden haber desaparecido de nuestros hogares, pero de nuestra memoria colectiva nunca desaparecerán.